Bienvenidas y bienvenidos, amigos, amigas que están aquí en este segundo día del segundo Encuentro Nacional de Educación. Como ustedes saben, este segundo Encuentro Nacional de Educación tiene como eje temático la presencialidad con mejoras pedagógicas. Bien, un poco para comentarles sobre la experiencia que hemos desarrollado en mi institución educativa. La institución educativa donde laboro, Institución San Fernando, está ubicada en el distrito de Chalaco, en Piura, ¿no? Es una institución de zona rural. El 75% de estudiantes que vienen a esta institución educativa provienen de los diferentes caseríos que forman parte de la institución. Y la experiencia que hemos desarrollado aquí se denomina, como ustedes lo pueden observar, metodología ágil EduScrum para la autonomía de los aprendizajes en la modalidad de educación a distancia, ¿no? Ahora, ¿qué viene a ser EduScrum? ¿No? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los pilares de esta metodología tan necesaria hoy en día? Y lo vamos a conocer en la socialización de mi experiencia, ¿no? Bien, esta metodología es una metodología ágil de aprendizaje. El corazón del EduScrum está sintetizado en la autonomía para poder aprender. El trabajo colaborativo respeta mucho los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Respeta la diversidad del estudiante, ¿sí? En este caso, en este marco de trabajo, si bien el responsable del aprendizaje siempre ha sido el docente, ahora el responsable de su aprendizaje es el estudiante. Y no solo el responsable, sino también es el encargado de poder organizar su propia forma de aprender. Este proyecto, como lo mencionó Sandro, fue ganador, ¿no?, en el 2019. Lo empezamos en el 2019. Sin embargo, su ejecución se ha desarrollado en pandemia, 2020 y 2021. ¿Sí? Durante la presencialidad en el 2019 lo empezamos a ejecutar y fuimos evidenciando logros, ¿no?, inmediatos. El tema, por ejemplo, de la autogestión al aprender, ¿no? El propio estudiante se autorregula, plantea metas, ¿no? Establece tiempos, siempre pensando en sus intereses y necesidades. La interdependencia positiva que es tan necesaria hoy en día, ¿no?, en el siglo XXI, el poder formar en habilidades positivas, la sinergia positiva que demanda la metodología a través del trabajo colaborativo. Y algo muy importante, el tema del involucramiento con su contexto, ¿no? El poder involucrar al estudiante con su realidad inmediata, que pueda tomar decisiones, que pueda pensar, ¿no?, en diferentes alternativas de solución. ¿De qué problemática partimos? Esta es una experiencia que se desarrolló, si bien se desarrolló en los Países Bajos, en Holanda, iniciando todo un proceso de investigación. Lo que hicimos en la institución educativa fue contextualizarla a la realidad, partiendo de dos problemas fundamentales. El primero fue el bajo rendimiento académico por la falta de interés de los propios estudiantes, ¿no? Y creo que es un problema que constantemente no solo en la presencialidad, esto se ha incrementado más aún en la pandemia, ¿no?, en el aprendizaje remoto. Estudiantes desmotivados. En las zonas rurales, muchos de nuestros estudiantes salen de madrugada para poder llegar temprano al colegio durante la presencialidad. Y durante el aprendizaje remoto, muchos de estos estudiantes no han cumplido su cuarentena en casa, han estado trabajando, no han estado cumpliendo o apoyando a sus padres en labores agrícolas, porque la gente en Chalaco, la gran mayoría se dedica a las actividades o a las faenas del campo. Entonces, definitivamente, he mencionado sobre algunos factores merman, no impactan sobre la motivación que tiene el estudiante para poder aprender. Entonces, eso tiene consecuencias inmediatas, ¿no?, y que se vieron reflejados en los exámenes censales, en las propias evaluaciones que realizamos los docentes. Y por otro lado, un problema que está muy relacionado con el anterior y que podría ser causa también, docentes que persistían en el desarrollo de metodologías tradicionales. El día de ayer escuchaba la ponencia de Luis Guerrero que mencionaba de que los docentes no hemos sido preparados efectivamente, ¿no?, para respetar, ¿no?, la diversidad de los estudiantes, sino que generalmente la rutina es dar una sola clase para todos, ¿no? Entonces, él nos da una solución y el día de ayer lo escuchaba, ¿no?, el tema de las metodologías activas o las nuevas pedagogías que están emergiendo hoy en día, ¿no? Entonces, de alguna manera el docente muchas veces tiene ese temor, ¿no?, de poder salir de su zona de confort y empezar la investigación, el conocer nuevas metodologías que de alguna manera van a permitir que el estudiante pueda engancharse con el aprendizaje.
¿no? Entonces, esas fueron nuestras dos dificultades y empezamos con el desarrollo del proyecto que, como les dije, empezamos durante el 2019, finales del 2019, pero durante la pandemia fue su ejecución. Como ustedes ven en la siguiente lámina, aquí tenemos algunos de los roles que se asume dentro de la metodología de Scrum, ¿sí? Tenemos al docente mediador, ojo, es un docente que es nexo entre el estudiante y el aprendizaje. El docente mediador dentro de la metodología recibe la denominación de Product Owner en el sentido de que es el responsable de la actividad. Sin embargo, es una actividad que es delegada al estudiante. El docente explica el qué y el por qué, pero no explica el cómo va a aprender el estudiante, porque ese cómo lo va a hacer el mismo estudiante. Y ahí viene la significatividad de la metodología. Ellos deciden cómo quieren aprender. Y ese cómo responde a sus intereses, a sus necesidades, ¿sí? A las habilidades que puedan tener estos estudiantes, ¿sí? Entonces, la metodología tiene pilares fundamentales: la comunicación, la confianza, la participación y la responsabilidad. Son pilares fundamentales dentro de esta forma de trabajo, de estos procesos didácticos. Por otro lado, tenemos dentro de la metodología al alumno líder, el Edu Scrum Master. Este líder trabaja de forma colaborativa. Hay una corresponsabilidad del aprendizaje entre la docente o el docente y el líder, ¿no? Este líder, si ustedes observan ahí, trabaja o utiliza un tablero de tareas. Este tablero, este panel, de alguna manera me permite medir el avance del estudiante hacia el logro de la actividad. Y es un tablero que mide o tiene 3 niveles: un inicio, un proceso y un logrado, ¿no? Y es una forma muy significativa e interesante para que el líder comunique al docente cuál es la situación o el estado de su grupo. Recuerden que todos los alumnos, todos nuestros estudiantes son diferentes, avanzan a ritmos diferentes. Esta metodología respeta mucho el tiempo, ¿sí? y la forma en cómo avanza, pero también con la mediación del docente, ¿no? Por otro lado, tenemos al equipo. La forma de trabajo de la metodología es de forma colaborativa. Aquí ustedes ven a unos estudiantes reunidos en una casa. Es una foto tal cual de lo que los chicos han realizado durante la pandemia. En las zonas rurales muchos de estos estudiantes no han estado cumpliendo cuarentena y las dificultades han sido muchas. No voy a entrar a detallar ahorita porque a continuación lo voy a explicar de forma más detallada, pero la colaboración ha generado muchas cualidades y muchas habilidades en los estudiantes. El tema de la empatía, el tema de la ayuda mutua, ¿no? La sinergia, la interdependencia positiva que se genera entre ellos, ¿no? Para lograr un objetivo final. Y por otro lado, el tema de las familias, un elemento tan necesario, sobre todo en un contexto remoto, donde los estudiantes ya no están en las escuelas, ya no tienen a los docentes. La familia se ha convertido en un pilar fundamental para motivar a los estudiantes, para comprometerlos, pero también para formar en autonomía. Entonces se ha desarrollado una serie de actividades con las familias para que puedan fortalecer desde casa al estudiante en este trabajo autónomo. Como les expliqué, la experiencia, si bien se inició en el 2019, su ejecución se desarrolló durante la pandemia. Nos pusimos a pensar, ¿no? A nivel de equipo, cómo esta metodología podría aplicarse en un escenario remoto. Y la consideramos muy idónea, muy factible de poder aplicarse. ¿Por qué? Porque en un escenario remoto, el estudiante necesita tener iniciativa propia. Nuestros estudiantes, al inicio de la pandemia, se dedicaban gran parte del tiempo a trabajar. Y es que el padre de familia, teniéndolo en casa, no lo veía considerable tener un espacio o un tiempo destinado para estudiar, sino que si no estaba en el colegio, estaba en la casa, tenía que acompañar al papá al trabajo. Esa era la realidad. Con esa realidad, y muchas veces los estudiantes cansados todo el día trabajando, muchos no cumplían con las actividades. Entonces, partiendo de esa realidad, de esas dificultades, es que consideramos necesario poder aplicar esta metodología, ¿sí? Porque desarrolla la propia autonomía del estudiante, la iniciativa, la autoorganización, la autogestión, el poder aprender a aprender. Y como ustedes ven acá, hay algunos pasos bien marcados de la metodología que hemos desarrollado. En el punto número 1 y el 2, inducción a la metodología y la formación de grupos EduScrum a través del WhatsApp, son puntos iniciales que nosotros desarrollamos, ¿no? Es más, en una presencialidad siempre hay una inducción a la metodología para que los chicos puedan conocer cómo se trabaja. Y es una inducción no solo a los estudiantes, sino también a los profesores,
¿sí? Hemos trabajado con grupos de WhatsApp, creo que todos hemos trabajado con ello. El WhatsApp nos ha permitido poder conectarnos con los estudiantes. Sin embargo, el WhatsApp dentro de la metodología nos ha servido para trabajar grupos, ¿sí? Pequeños grupos de estudiantes que puedan utilizar ese medio para poder coordinar las actividades, ¿sí? Muchos de los docentes hemos utilizado el WhatsApp para reseccionar evidencias. Y creo que como nos hemos quedado con eso, ¿verdad? Es más, podríamos también pensar de que a lo mucho aspirábamos a que los chicos nos manden las tareas y listo, ¿no? Entonces, quizás no le hemos dado el buen uso al WhatsApp, ¿no? Que es una de las herramientas masivas y que nos ha servido bastante. Y como tercer punto, el desarrollo de las experiencias de aprendizaje, ¿sí? Partimos de una experiencia reto que moviliza las competencias de los estudiantes y al presentarles el reto, que es el qué y el por qué lo van a hacer, los estudiantes, a través de las coordinaciones que realizan, determinan el cómo. Estas coordinaciones las hacen a través del grupo de WhatsApp. Como punto número 5 está el tablero de tareas que mide, guía, no supervisa, monitorea el avance de las actividades y que de alguna manera el líder de equipo nos avisa al docente, ¿no?, encargado cómo está el avance, si están aún en inicio, si hay algún tema que quizás no quedó bien explicado, es ahí el tema de la retroalimentación. Y por último tenemos la socialización de los productos que en espacios, cuando han llegado las tabletas, hemos utilizado el Meet como plataforma y les ha permitido poder socializar no solo los productos, sino también el proceso que han seguido, ¿no? Y algo muy importante, el tema de la retrospectiva, que es una reflexión que es transversal desde el momento en que planteamos el reto a los estudiantes. ¿En qué nos hemos enfatizado al aplicar esta experiencia? Dos cosas importantes, la autonomía y la autogestión al aprender, ¿no? Como lo están observando ahí, ante un escenario remoto, fue necesario fortalecer la capacidad de autogestión del aprendizaje en los estudiantes, capaces de poder monitorear su propio desempeño, tomar decisiones, plantearse metas. Y por otro lado, también el de la conciencia ciudadana. Consideramos importante que los temas que les presentamos a los estudiantes tienen que estar conectados con su realidad, porque de esa manera se involucran, son sujetos activos, ¿sí? Son sujetos de cambio de su realidad. Entonces nos interesa que además de la metodología nosotros tengamos estudiantes que puedan ser reflexivos, que puedan proponer alternativas de solución desde su papel de estudiantes, ¿no? Y por otro lado, algunos resultados básicos que hemos podido obtener, hemos colocado aquí 3 fundamentales. El tema de la autorregulación en su propio aprendizaje, el desarrollo del pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades sociales. Por ejemplo, ¿no?, en las zonas rurales mucho les cuesta a los chicos poder expresar lo que piensan y lo que sienten, ¿no? Y en esta metodología tratamos de que los equipos sean diversos en habilidades y que también haya mucha confianza para que los chicos puedan tener esa predisposición a poder expresarse, ¿no? Y por otro lado, ¿no?, la integración de las familias a través de diversas actividades, ¿no? Como talleres, por ejemplo, en autonomía, básico para fortalecer en los padres de familia y que se involucren un poco más en las actividades que se han dejado, ¿no? Y como parte, ¿no?, para ir culminando, algunas recomendaciones para el retorno a la presencialidad. He colocado acá 4 recomendaciones básicas, ¿no? El tema, por ejemplo, de la innovación y el cambio que debe tener el docente. No podemos pensar de que vamos a continuar como dejamos el escenario educativo en el 2019. El tema también de fortalecer al estudiante en autonomía, ¿no? Si es un escenario presencial, semipresencial o híbrido, se tiene que seguir fortaleciendo. Por otro lado, el tema del docente mediador. Y aquí cabe resaltar la reflexión. Si yo le digo al estudiante qué y cómo lo tiene que hacer y tiene que responder a lo que yo quiero, ¿realmente le estoy otorgando el protagonismo al estudiante? Pues no. Asumamos realmente nuestra función de docentes mediadores y cedémosles ese protagonismo, ¿no? La confianza. Y algo muy importante, el tema emocional, ¿no? Estudiantes post pandemia que definitivamente no podemos relegar al tutor o al psicólogo de la institución, sino que todos tenemos que estar involucrados a fortalecer, ¿no?, un buen clima de aula que les permita a los estudiantes sentirse seguros en las escuelas. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido efectivamente una experiencia maravillosa la que has compartido con nosotros. Creo que además son cosas que perfectamente se pueden replicar. Es interesante, doblemente interesante que es un escenario rural. Me queda esta frase de ellos deciden cómo quieren aprender, ¿no? Me parece sumamente poderosa. Me parece además que la presentación ha sido muy
holística, muy redonda, has mirado varios elementos, te agradezco muchísimo. Sin más demora, ¿no? Por favor, Mario, adelante. Tenemos 12 minutos, les recuerdo que todo lo que ganemos en puntualidad lo vamos a poder luego recuperar en el momento del diálogo, ¿sí? Muchísimas gracias. Adelante, Mario, por favor. Gracias, amigo Sandro. Muy buenas tardes con todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Saludar también a nuestros panelistas que están conmigo, a Carmen Velázquez desde nuestra calurosa Piura y desde la Ciudad Blanca a Betsy Cisneros. Definitivamente, mientras tanto voy a ir compartiendo, por favor, mi pantalla, si me permiten. Decirles de que les hablo desde la sexta ciudad más antigua del Perú, la ciudad de Chachapoyas. Es el segundo destino turístico de nuestro Perú. Mientras vaya compartiendo, le voy haciendo un cherry, por favor, me disculpan. Les mencionaba yo de que acá estamos nosotros, tenemos uno de los... ¿Ya está bien? ¿Listo? Ok, ahora sí. Muy bien, entonces les decía yo que nosotros como institución estamos pues en la parte nororiental de nuestra patria. Está en la región Amazonas. La región Amazonas tiene fundamentalmente comunidades nativas, Aguajún y Guampís. Tiene 7 provincias. Estamos nosotros en la provincia de Chachapoyas, y les decía yo que es la sexta ciudad más antigua de nuestra patria. Ahí se encuentra el Tecnológico Perú-Japón. Decirles de que realmente los tecnológicos hace 5 años realmente hemos sido olvidados. Y este olvido era pues general, o sea, todos los tecnológicos de nuestra patria, fundamentalmente nosotros como instituciones públicas. Y ver una transformación digital definitivamente era algo como imposible para nosotros. Era muy lejano, no lo teníamos previsto. Pero me he permitido poner esta imagen porque realmente el COVID nos destruyó. Pero nos destruyó en el sentido también de ver que un conflicto tiene oportunidades. Y nosotros lo hemos hecho este conflicto una oportunidad para poder nosotros avanzar lo que no hemos podido. Entonces nos agarra esta pandemia a nosotros, pues, justo para desarrollar nuestro examen de admisión. Justo me acuerdo, en marzo, da el estado de emergencia, pero solamente por 15 días. Así que postergamos nuestro examen de admisión por 15 días. Desde ahí nos dieron otros 15 días. Al final, tuvimos nosotros que ver que este aislamiento social obligatorio se iba extendiendo y nos hizo ver a nosotros que teníamos que desarrollar nuestro examen de admisión de una manera virtual. Eso fue nuestro primer desafío, de tal forma que nosotros buscamos, en primer lugar, ver cómo hacemos para que esos postulantes puedan dar su examen de admisión. Entonces comenzamos a reconocer la diversidad de condiciones. Es un aspecto importante que hemos visto nosotros, de tal forma de que desarrollamos en 3 etapas nuestro examen de admisión, ¿no? Vimos el tema de expedientes de los postulantes, ponemos ponderados y sacamos un resultado. Nosotros tenemos aquí un promedio de 800 estudiantes y tenemos también 700 a 800 postulantes también a nuestro examen de admisión. En ese examen no hemos tenido, digamos, problemas y nos ha dado pues este trabajo, este desafío, digamos que lo hemos pasado con nota probatoria, se podría decir. Sin embargo, se continuó el proceso de la pandemia, continuó pues de manera más alargada y teníamos ya que brindar nuestras clases. Es así que nosotros se realizó también condiciones para el primer semestre 2021. Se decidió implementar ya en las herramientas digitales. Es así que nosotros nuevamente vamos reconociendo esta diversidad de condiciones, levantando información de nuestros estudiantes para ver con qué equipos tecnológicos contaban. Y nos damos cuenta que la mayoría pues contaba con un celular. Muy pocos, nosotros como les mencionaba al inicio, tenemos comunidades nativas, fundamentalmente Aguajún y Guampís, que viven en extrema pobreza, también tenemos comunidades campesinas. Entonces, el tema era muy difícil para poder nosotros lograr esa conexión. Y teníamos que trabajar, como muy bien decía Carmen, a través fundamentalmente del WhatsApp. Pero nosotros teníamos que ir avanzando también en el acceso al Internet en nuestra institución. Y eso implementamos nosotros, para apoyo y facilidad de nuestros docentes, algunas aulas virtuales. Esas aulas virtuales para el dictado de sus clases. Entonces usamos nosotros un aula donde poníamos un televisor, el docente podía ver a sus estudiantes, dependiendo de la plataforma que utilice, y podía pues mediante una cámara hacer sus clases y estas clases de tal manera puedan ser grabadas. Se creó un correo Gmail para nuestros estudiantes, se creó un Drive donde en este Drive se subía la información de las unidades didácticas, las separatas, manuales, ejercicios, etcétera,
de tal forma que los estudiantes podían verlo en otro momento donde puedan tener la conexión. Les mencionaba yo de que, si bien es cierto, habíamos mejorado el Internet en nuestra institución y nuestros estudiantes, pero el problema era de parte de nuestros estudiantes. Nuestros docentes ya tenían el acceso a la computadora en la institución, pero no tenían nuestros estudiantes. Esto nos llevó a nosotros a tener alianzas. Nosotros comenzamos a ver de que nuestros estudiantes se habían regresado a sus lugares de origen, a sus pueblos, a sus distritos, y en muchos de esos distritos no tenían Wi-Fi. Entonces, hemos tenido que hacer alianzas con las municipalidades distritales, con los puestos de salud, con los centros de salud, la Policía Nacional, los colegios, subprefecturas, sí, una serie de instituciones, a fin de que nuestros estudiantes puedan utilizar en horarios determinados el uso de su Internet de estas instituciones, como también en algunos casos prestarle las computadoras. Creo que este ha sido un aspecto importante del aspecto también de las alianzas que hay que hacer con las instituciones, ¿no? Y en el segundo periodo, en el periodo 2022, de la misma manera ya mejoramos nuestra plataforma, comenzamos a trabajar con una plataforma Moodle, en la cual vemos otro aspecto importante, la capacitación a nuestros docentes. Nuestros docentes recibieron una capacitación en la plataforma Moodle, también nuestros estudiantes, por supuesto, y se desarrolló las unidades didácticas en esta plataforma. Pero también, como ustedes conocen, los institutos tecnológicos, el 70% es una modalidad práctica, más que teórica. Entonces teníamos que desarrollar y ver las alternativas, cómo hacemos para que nuestros estudiantes puedan tener esas clases prácticas. Y tomamos la decisión de hacerlo de manera presencial. Pero para ello, aparte de haber hecho ya un protocolo, que inclusive la Dirección Regional de Salud lo aprobó, este protocolo de salubridad, también nosotros teníamos que ver de que nuestros estudiantes tenían que venir nuevamente a la institución para poder, pues, ellos seguir sus clases prácticas. De tal manera que nosotros teníamos que ver de que esos estudiantes venían, pero ya no contaban acá en la misma ciudad con, digamos, sus locales donde alquilaban, sus cuartos. Entonces ellos venían por un día o 2 días, de tal forma que nosotros logramos hacer un cronograma por 10 estudiantes durante un día. Ese estudiante venía y estaba desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche acá todo el día, para tratar de que ahí lleven sus clases prácticas con los equipamientos que sí habíamos logrado. Nosotros escuchábamos a Sandro, que nos mencionaba como un instituto de excelencia que nos ha permitido nosotros lograr participar en unos concursos, en este caso en el PNSUT del Ministerio de Educación, por lo cual hemos logrado más de 2 millones de soles en equipamiento. Teníamos esos proyectos ganados y nuestros laboratorios implementados, y teníamos que hacer que nuestros estudiantes puedan utilizar estos equipos. Nosotros también en esta pandemia contamos nosotros con un centro médico. Esto ha sido otro trabajo que le hemos venido desarrollando el 2019, pero el 2020 ya tuvimos que implementarlo por la misma pandemia. El Centro Médico Perú-Japón es un centro médico que está categorizado por la Dirección Regional de Salud, es un centro médico 1-2, el cual nosotros nos permite tener áreas de psicología, y nosotros tenemos una ficha, tanto de estudiantes, docentes, administrativos, una ficha particularmente de nuestros estudiantes, una ficha psicológica y una ficha de salud, en la cual llevamos todo su control de nuestros estudiantes. Pero con este centro médico, no solamente nosotros hemos hecho ese seguimiento de la pandemia a nuestro personal, como se puede ver acá en esta diapositiva, a nuestro personal administrativo, a nuestro personal docente, sino también hemos hecho una proyección a nuestra comunidad. Hemos hecho talleres, como se puede ver, por ejemplo, en la lámina izquierda, algunos talleres de capacitación para nuestros estudiantes, nuestra comunidad educativa, pero también para la población, a través justamente del Facebook Live. Hemos hecho, por ejemplo, cómo mejorar el sistema inmunológico en tiempos de COVID, diferentes capacitaciones, y a través de nuestra psicóloga se ha hecho el área de psicología en diferentes niveles, el tema también de cómo reforzar el tema de salud mental para toda la comunidad educativa, pero particularmente para nuestros estudiantes. Nosotros hemos hecho campañas médicas también, como se puede apreciar ahí, no solamente en nuestro distrito o en nuestra provincia de acá, capital de la región, que es Chachapoyas, sino también nos hemos trasladado a diferentes distritos de nuestra región, ¿no? Entonces ahí tenemos realmente ese acercamiento que debemos tener para que nuestros estudiantes también en toda esta pandemia podamos realizar esas prácticas. Hemos visitado también los asilos de ancianos, y se ha ido complementando este trabajo, que es muy importante en la educación técnica, esta sociabilización que tenemos que tenerlo con nuestros estudiantes.
también ya, ¿qué nos espera ahora? Nos espera a nosotros ahora ya para volver a la presencialidad. Justamente nosotros tenemos que tener esa empatía y ya estamos mejorando nuestros servicios higiénicos, estamos mejorando también nuestros laboratorios, que ya estamos esperando a nuestros estudiantes. Estamos teniendo también todo lo que son kits de aseo, el tema de los lavaderos de manos, que ya estamos poniéndole, implementándole aquí en los pasadizos. Por otro lado, también tenemos que ver cómo nosotros, nuestros estudiantes y docentes, no contamos con la economía, tenemos que hacer nuestros propios materiales educativos y volver a esas clases en ambientes abiertos. Tenemos que volver justamente en las clases, como ustedes pueden ver, ya estamos desarrollando las clases de manera de locales abiertos, ¿no? Yo creo que acá, para finalizar, mejorar esas alianzas que debemos tener, fundamentalmente el Ministerio de Educación le corresponde aquí un trabajo con los gobiernos regionales. El gobierno regional tiene el presupuesto y lamentablemente, como decía, los institutos, lamentablemente tenemos pues ese desfase y estamos solamente a la expectativa de que la plana directriz o el director haga las gestiones correspondientes. No solamente tenemos que pensar en algunos que hemos logrado, algunos pocos avances, sino en toda la educación técnica que necesitamos, que los gobiernos regionales tienen que invertir en estos tecnológicos, que definitivamente es el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Dobles gracias, no solo por compartir tu experiencia, sino porque además has tenido una puntualidad quirúrgica. Yo quiero además mencionar dos cosas muy rápidas. Una es que me da un orgullo muy especial porque el Consejo Nacional de Educación, en esta lógica de estar cada vez más cerca de las regiones, tiene designado consejeros a distintas regiones y yo soy el consejero designado a Amazonas, entonces es especial. Pero bueno, además de eso quería recalcar lo maravilloso que ha sido escuchar tantas veces en tu presentación la palabra estudiantes. Y creo que tu presentación y la experiencia que has relatado ha estado muy centrada en las necesidades de tus estudiantes, ¿no? Y cómo han ido ustedes tratando de ir resolviéndolas en el camino. Muchísimas gracias una vez más. Para no perder el tiempo ganado, gracias a Mario, le pido entonces ahora a Betsy, por favor, que pueda empezar su presentación. Adelante, Betsy. Muy buenas tardes, muchas gracias, Sandro. Vamos a compartir pantalla, por favor. Bien, agradecemos a nombre de la Universidad Nacional de San Agustín al Consejo Nacional de Educación por permitirnos compartir nuestras experiencias con todos ustedes. Estamos muy contentos de todo el trabajo y el esfuerzo que estamos escuchando. Hemos venido desde cada uno de nuestros papeles como maestros, aportando y luchando por sacar adelante nuestra patria, pero sobre todo a nuestros queridos estudiantes, que son el presente y el futuro de nuestro país. Permítanme compartir con ustedes la vivencia que hemos tenido en la Universidad Nacional de San Agustín. Nosotros, de alguna manera, hemos sido privilegiados. En el año 2018, nosotros alcanzamos el licenciamiento a partir de agosto por 10 años como una de las universidades nacionales del Perú. Y eso nos ha llevado a un proceso de transformación entre la universidad antes de y después de. Como nos preparamos para este licenciamiento, se presentaron situaciones innovadoras en nuestra universidad que nos permitieron atender a nuestras comunidades, que nos permitieron implementar nuestros laboratorios, que nos permitieron implementar un sistema de aulas virtuales como una ayuda para el desarrollo docente en sus funciones y del estudiante en sus actividades. Nos permitió progresar en la investigación formativa y en la investigación para la publicación de artículos, ¿no? Todo era maravilloso en la universidad, en cuyo centro principal nuestro estudiante Agustín. Sin embargo, llegó el 2020, como nos contaba nuestro amigo Mario, y hubo como un stop, como una luz roja que de una manera precipitada detuvo todo, los sueños, los cambios, las visiones, los propósitos. ¿Qué hacíamos en ese caso? ¿Qué tenía que hacer la UNSA? Comenzó a surgir una serie de interrogantes. ¿Cómo hacemos para ayudar a nuestros estudiantes? ¿Volvemos a la presencialidad? Seguro que pronto lo haremos. ¿O asumimos el reto de la semipresencialidad y la virtualidad? Y fue lo que se determinó. Nuestras queridas autoridades
llamaron a sus diferentes direcciones universitarias, DUDE, DUD, DUFA, DUTIC, OWIS, y entre todos se estableció un plan de análisis a través del modelo instruccional ADIE. Allí, cada uno como hormiguitas comenzamos a elaborar un diagnóstico. ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos? ¿Hasta cuándo tenemos los convenios? Nuestros estudiantes, ¿qué soporte les vamos a dar? ¿Cómo los vamos a atender? ¿No? Todas las áreas comenzamos a hacer un trabajo colaborativo en sí, un trabajo cooperativo para poder armar este diagnóstico, que ya estábamos en el mes de marzo, nosotros ya teníamos estábamos en el proceso de matrículas desde los primeros días de marzo, por lo tanto habíamos alcanzado más o menos el 80% de estudiantes matriculados, que estaban también ansiosos de saber qué es lo que iba a pasar, cómo se iba a desarrollar y cuál iba a ser la postura de la universidad frente a todo. Desde un comienzo, uno de los pilares fundamentales para nuestra universidad ha sido el mantener el vínculo con nuestros estudiantes. ¿Cómo hacer, mientras todos hacíamos el diagnóstico de lo que teníamos, las fortalezas que teníamos y cómo podíamos abordar asumir la virtualidad? Se iban tejiendo 3 redes importantes. La primera red fue el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19. Comenzamos a establecer una red de conexión entre docentes, administrativos y estudiantes para ir informando sobre en qué consistía, ¿no? Y allí fue un trabajo multisectorial, multidisciplinar, en que los médicos, enfermeras hacían grabaciones de manera que podían informar a los estudiantes sobre lo que iba pasando a través de nuestros canales de comunicación. Tenemos un canal que es TV UNSA y entonces allí íbamos informando en el Facebook y manteníamos una comunicación fluida con la otra. Al mismo tiempo, íbamos viendo cuáles eran las necesidades de nuestros estudiantes, cuál era su situación socioeconómica. Estaban en Arequipa, regresaron a sus localidades. ¿Cuál era esa perspectiva? Por lo tanto, se acentuó de manera muy certera el apoyo psicopedagógico. Se descentralizó muy rápidamente. Todos los docentes se seleccionaron tutores inmediatos para cada uno de los años, de todas las carreras, de todas las áreas de la universidad. Quiere decir que cada uno de los grupos tenía inmediatamente un tutor en el cual podía hacer este seguimiento de apoyo psicopedagógico para poderlo ayudar, para poderlo acompañar en este proceso. Y surgió también la orientación y consejería en salud a través de online. Había una sala Meet, se sacaba cita y a través de él se iba dando este servicio. Repito, a los estudiantes prioritariamente, docentes y también al personal administrativo y a la comunidad en sí. Mientras estos 2 trabajos se daban, simultáneamente íbamos asegurando los recursos para la virtualidad y que los estudiantes pudieran participar, ¿no? en realizar estas clases sin ningún tipo de limitación. Fue entonces que comenzamos a asumir los retos, a desarrollar, implementar y evaluar qué es lo que podíamos hacer. Entonces, se ratificaron, las aulas virtuales a través de nuestro correo institucional para poder implementar nuestras aulas, que iban a ser el medio, la herramienta fundamental de conexión de reuniones síncronas y asíncronas para poder desarrollar y garantizar las competencias y el perfil de egresado. Recordando que tenemos estudiantes del 1º al 5º que han tenido que vivir en el año 2020 y 2021 este proceso de transformación en el que nos encontramos. Felizmente teníamos ya una plataforma Moodle avanzada con actividades y recursos que la mayoría de los docentes ya trabajábamos y conocíamos desde el año 2016. ¿no? Pero no en su totalidad, sino en un 80%. Y perdónenme que haga este paréntesis, es en el sentido de que el docente es el impulsor, el mediador, el gestor, el que va a seleccionar ese conjunto de ayudas previstas e intencionadas para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante, que es nuestro centro, pueda aprender. Por lo tanto, este docente tenía que estar capacitado, tenía que manejar su plataforma Moodle y tenía que también empoderarse de los recursos digitales que fueron aliados para nuestras aulas de UTIC, como las redes sociales, como el Google Workspace, a través del Google Meet, que es nuestra plataforma que más utilizamos, y Drive, y algunos otros recursos digitales motivadores y que animan el proceso de enseñanza-aprendizaje, como el Kahoot, el Quiz, el Mentimeter, ¿no? Entonces, y aquí surgió algo bonito en la universidad, que fue el trabajo colaborativo en pares.
En la universidad tenemos 3 grupos de docentes: docentes principales, docentes asociados y docentes ordinarios. Los docentes auxiliares podríamos decirlo así, son los docentes más jóvenes que están en este mundo del digital, ¿no? Que manejan mejor los recursos digitales, que son totalmente, dominan la tecnología y la utilizan para el desarrollo de sus labores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mientras que los asociados y los principales, un poco más mayores en experiencia, entonces de manera básica o intermedia hacían uso y manejaban estos recursos. Por lo tanto, se hicieron estas alianzas, estos pares, ¿no? Para poder entre ambos ir implementando y asumir los retos, garantizando de esta manera que el trabajo en el aula pues sea un trabajo que vaya en concordancia a las competencias, a las asignaturas, que la metodología empleada, que era abierta, sugerencial, ¿no? Se sugería el método el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, basado en retos, el aprendizaje basado sea cooperativo, ¿no? Pero sin embargo se nos dio un lineamiento. ¿Cuál es la naturaleza de tu asignatura? ¿Qué tipo de estudiantes tienes? ¿Cuál es su forma de aprender, ¿no? Y la asignatura, ¿cuál es la competencia que tiene? En función de todo eso, de esa contextualización, tú utilizarás la metodología. Por lo tanto, se logró, a mediados del 2020, se logró implementar la guía pedagógica para la educación no presencial, con todos estos aportes de trabajo colaborativo entre los docentes, estudiantes, ¿no? Y convenios que se realizó, porque la estrategia fue: prepara bien a tu docente. Entonces se hicieron alianzas con la Universidad UNIR, que es una universidad con mucha experiencia en la educación virtual, Miguel Hernández, de igual manera, y se aplicó la didáctica en la educación superior online, que sirvió para nutrir con mayor fortaleza a estos pares de trabajo o al equipo interdisciplinar de cada una de las facultades. ¿Sí? Y por lo cual surgió este proceso didáctico, cuyo aporte fundamental es la retroalimentación. El estudiante ya tenía implementado toda la información en su aula virtual, y los momentos más sabrosos de este proceso era la retroalimentación, ¿no? La profundización temática y la absolución de interrogantes en función de todo el proceso realizado. Ya que teníamos todo ello, también quisimos asegurar la permanencia de nuestros estudiantes. Por lo tanto, nos aliamos con la Oficina de Bienestar, en la cual se le hizo entrega a nuestros estudiantes de smartphone con internet y canastas de alimentos, para asegurar que nuestros estudiantes puedan continuar con sus estudios a través de la oficina de tutoría que teníamos implementada. Finalmente, ¿qué retos tenemos? Sabemos que hemos avanzado. Sabemos que estamos haciendo cimientos fuertes para el desarrollo de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. Sin embargo, creemos que todavía en este proceso de transformación debemos asumir retos. Uno de ellos es, por ejemplo, la evaluación para reformular nuestros currículos, ¿no? Con esta modalidad semipresencial y virtual. Porque de aquí para adelante se van a tener que enfrentar retos. Aprovechar las experiencias que ya tenemos del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Para seguir construyendo estrategias en esta modalidad semipresencial y virtual. Pero fundamentalmente consideramos que es el reto que tenemos que seguir trabajando en un trabajo colaborativo de bienestar común, que se busque el bienestar común institucional y social, y donde pongamos énfasis en la resiliencia de manera transversal para poder alcanzar los perfiles de egresados de cada una de nuestras carreras. Nuestros profesionales tienen que estar, a partir de ahora, al año 2025, 30, 50, ser personas con competencias, con capacidades de resiliencia para vivirlas y poder transmitir en las localidades, en el contexto en el que ellos se desarrollen, para continuar adelante, luchando por la vida, por el bienestar de todos. Por lo tanto, hay que fomentar estrategias para darle soporte a los docentes a través de monitoreo y acompañamiento permanente, y hay que fortalecer el bienestar socioemocional de todos los integrantes de nuestra universidad y de todas las universidades. Agradezco por el tiempo y por la escucha. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted también, profesora Betsy.
Espectacular presentación. Esta idea de trabajo colaborativo de docentes en parejas, en pares, ¿no? Suena muy interesante, una cosa muy concreta, realmente, además, fácil de replicar. Creo que hay una cosa, o un par de cosas que son transversales a las presentaciones que hemos visto, que ha sido mencionada además por la doctora Betsy, que es el plan institucional, ¿no? Cómo se sentaron estas organizaciones para pensar lo que estaba sucediendo y a responder institucionalmente, y luego las alianzas, ¿no? Yo de todo, han mencionado muchas veces las alianzas, la fortaleza de las alianzas, que tiene que ver con mirar el contexto, ¿no? Y esto no puede, pues, dejarme discúlpeme que tenga que mencionarlo, pero tiene que ver con el PEN, con el Proyecto Educativo Nacional, ¿no es cierto? Ahí está, ahí tenemos el propósito, el cómo, qué nos puede unir, qué nos permite construir estas alianzas, es justamente la comunión de este proyecto, ¿no? Creo que también es muy importante resaltar, aunque me voy a tomar unos segundos fuera de mi rol, es muy importante resaltar cómo empezó usted, profesora Betsy, su presentación. Admitiendo, diciendo, planteando que eran privilegiados por haber pasado por el proceso de licenciamiento. Creo que en este contexto en el que estamos viviendo hoy y con la amenaza a los retrocesos en la reforma educativa, que eso sea planteado por una universidad pública es doblemente importante. Entonces yo creo que eso no podía dejar de mencionarlo. Otra cosa que me pareció también espectacular, discúlpenme, es en el rol de la universidad más allá de fabricar profesionales, ¿no es cierto? Y cómo en ese momento de necesidad la universidad se las ingenió para proveer de información en contra de los fake news, ¿no es cierto? Proveer de información, aunque no estuvieran habiendo clases, a la comunidad educativa. Ese es un ejemplo de cómo una universidad trasciende el campus, ¿no? Y cómo su rol en la comunidad es mucho más fuerte que solo entre comillas, formar profesionales. Bien, tenemos escasos minutos. Quisiera ahora plantear pues este espacio de diálogo, ¿no? Y creo que nos va a alcanzar en realidad solo para una pregunta. Me han estado alcanzando algunas de las cosas que más interés han generado en el chat del Facebook. Yo les invitaría a tratar en los pocos minutos que quedan, y yo sé, digamos, creo que nos alcanza para algo así como 2 minutos para cada uno. Si yo me callo rápido van a tener más minutos. Es ¿cuál aprendizaje, ¿no? O cuáles aprendizajes creen que son los que mejor o más se han logrado, ¿no? Para no hablar de lo que no se ha logrado, sino ¿qué se ha logrado? ¿Qué dirían que son los aprendizajes que han visto en sus experiencias que los estudiantes han logrado en el 2020-2021? ¿Sí? Empezamos en el mismo orden, ¿les parece? Carmen, por favor. Sí, ¿verdad? Es una pregunta muy importante, Sandro, porque generalmente, y ese es el temor que tenemos todos los docentes, es que cómo van a llegar nuestros estudiantes a esta presencialidad que se nos viene. Pero definitivamente sí se han logrado, ¿no? Yo creo que uno de los principales aprendizajes que han tenido los chicos es esa adaptación también al cambio. Porque no solo ha sido un cambio para el docente, sino también ha sido un cambio para el estudiante. Entonces, por ejemplo, el tema de poder integrar las TICs, ¿no? Al aprendizaje, ¿no? Algo que definitivamente el docente muchas veces tenía temor y por lo tanto no se le enseñaba al estudiante. Entonces, lo que nosotros hemos visto en este contexto es que el docente, ¿no? Vamos a decir, a regañadientas, a temores, hemos ido introduciéndonos al mundo de las TICs, pero nos hemos dado cuenta que el estudiante es un nativo tecnológico, ha conocido muy bien, se ha integrado muy bien, y es más, nos ha enseñado muchas formas de poder trabajar con TICs, ¿no? Entonces, definitivamente, la adaptabilidad, ¿no? La facilidad que tiene el estudiante de poder, ¿no? Integrarse o trabajar con las TICs para poder aprender, ¿no? De manera más divertida, podría ser. Y otro aprendizaje fundamental, el tema de la autogestión, ¿no? Autogestión en su propio aprendizaje. Muchos de los estudiantes, todos han estado en casa, pero han tenido que organizarse, han tenido que prever tiempos, han tenido que tomar decisiones, han tenido que establecer metas, ¿no? Para poder llegar a un objetivo. Todos, ¿no? Yo creo que muy aparte de si se da o no se da una metodología propicia, todos los estudiantes estando en casa se han autogestionado. Entonces, eso los docentes tienen que reforzarlo en la escuela, definitivamente.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Disculpa que haya cerrado, pero por favor, Mario, cuéntanos tú también desde tu experiencia, tu perspectiva, ¿cuál es ese o los aprendizajes? ¿Qué cosa crees que lo que mejor se ha logrado en este 2021? Bueno, yo creo que uno de los aspectos importantes es de que nosotros tenemos que reconocer la diversidad de condiciones que tenemos, ¿no? Nosotros hemos trabajado ahí fundamentalmente siendo empáticos con la empatía con nuestros estudiantes, ¿no? Nos hemos dado cuenta realmente de la desigualdad que tenemos a veces cercanamente a nosotros, ¿no? No es lo mismo nosotros estar ahorita sentados frente a un computador y poder desarrollar una clase o poder escucharnos ahora con una facilidad. Eso ha sido el primer reto cuando nuestros estudiantes, de repente nuestros docentes, les hemos preparado una buena clase y no podían lograr la conectividad. Entonces, ese reconocer esa diversidad de condiciones es el contexto, el saber cómo estamos, qué accesos tienen nuestros estudiantes, qué accesos tienen nuestros docentes, porque también en el aspecto particularmente económico del docente, en este caso de los tecnológicos, no permite pues que un docente pueda tener un celular pues moderno, con los megas suficientes. Hemos tenido que ver qué hacemos también de esa manera. Y el otro aspecto importante también, como mencionabas, Sandro, es el aspecto de las alianzas. Yo creo que tenemos que unirnos. El sistema educativo tiene que ser la columna vertebral del desarrollo de nuestra patria, tiene que ser esa palanca de desarrollo, pero no solamente decirlo, ya tenemos que comenzar a hacerlo, tenemos que llegar desde lo poco que somos hacia nuestra comunidad. Nosotros, ese es otro aspecto que no lo hemos perdido. Ya lo hemos venido haciendo antes de la pandemia y decíamos cómo hacemos ahora en la pandemia. Yo desde acá quiero agradecer a mis docentes, a mis estudiantes, que a veces hemos tenido un terremoto recientemente el 28 de noviembre, también ahí nos hemos movilizado, llegando pues a esas comunidades donde realmente no tienen qué comer. Entonces, estos aspectos de reconocer esta diversidad es muy importante. Y el otro aspecto solamente es el tema de capacitación. Creo que tenemos que capacitarnos, tenemos que capacitar a nuestros docentes, porque si nosotros no estamos capacitados es muy difícil llegar hacia más allá. Y necesitamos esos desafíos, los gobiernos regionales, apoyar a los tecnológicos. Gracias. Muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias. Por favor, Betsy. Bien, concuerdo totalmente con lo dicho por Carmen y por Mario. Y me gustaría a mí desde la universidad indicar que creo que el aprendizaje mayor que hemos logrado los estudiantes, toda la familia universitaria, es que cuando nos organizamos y tenemos un propósito hacia adelante, cualquiera que sea nuestra condición económica, social, podemos lograr desde la perspectiva de asumir ese sentimiento de pertenencia para sacar adelante, como lo hemos hecho. Hay un aspecto muy importante que me gustaría compartir. En este aceleramiento de vida, de estudiar, de entrar, salir al comedor, ir a estudiar a la biblioteca y sacar, como que un poco nuestros estudiantes eran indolentes, ¿no? O sea, lo que pasaba alrededor era como frío, ahí pues ya le pasó, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pero un aprendizaje que hemos tenido, sobre todo fundamentalmente en el año 2020, es tocar esa parte humana que debe tener el profesional, ¿no? Porque estábamos en la clase y ocurrió algo y se murió mi abuelito y todos en la clase, fuerza, mí, he sentido esa parte de sensibilidad humana en las clases y no solo yo, ¿no? El conjunto de docentes compartíamos y decíamos, hemos vuelto a despertar el tacto que estaba dormido en todo nuestro cuerpo y especialmente en nuestro corazón. Hacían cuotas los compañeros para, si enfermó fulano, demos cuota, profesora, la universidad le va a ayudar. No, pero necesita vitaminas, ¿cómo lo ayudamos? Porque pensábamos en el 2020 que ese COVID pues era mortal, ¿no? O sea, si nos mataba, era fulminante. Por lo tanto, yo pienso, además de lo que han dicho mis compañeros, que humanamente hemos ganado despertar esa sensibilidad frente al dolor ajeno, esa empatía por el dolor de los demás que nos ayude a mejorar. Creo que es el pilar fundamental, porque cuando sale un profesional a veces es tan indolente con lo que ocurre. Ay, señora, ¿usted para qué firmó? ¿Usted por qué hizo en la línea? En cambio, creo que estos profesionales hacia adelante van a tener esa característica además. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Betsy. Efectivamente, estamos a 1 minuto de llegar a la hora acordada. Yo, antes que me olvide, quiero recordarles que a las 8:30 se tienen que volver a conectar porque regresamos al plenario. Vamos a pasar a los talleres y tenemos pues en los talleres y en el plenario que vamos a compartir con todos ustedes, tenemos una gran
una gran tarea, ¿no? Creo que así como todos hemos vivido cosas muy duras, hoy hemos visto 3 experiencias que han construido, ¿no?, fortaleza de debilidad, que han sacado adelante experiencias que de las que todos podríamos aprender, pero no son las únicas, ¿no? Son 3 que hemos visto tratando de ser representativos de distintos niveles, pero hay muchísimas experiencias y ahora lo que tenemos que buscar, el trabajo que el Consejo Nacional de Educación está pensando que ilumine este segundo Encuentro Nacional de Educación, es convertir estas experiencias maravillosas en políticas públicas. Salir de la anécdota y sistematizar y hacer que el 2022 se construya sobre lo aprendido en el 2020-2021. Yo entonces los dejo, les agradezco.